Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día, sábado 19 de febrero, sábado de la sexta semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuando en este día sábado con la lectura de la carta del apóstol Santiago, leemos el capítulo 3, versículos 1 al 10. Hermanos míos, que no se pongan tantos ustedes a enseñar como maestros, pues a los que enseñamos se nos juzgará con mayor severidad. Todos fallamos en muchas cosas, y quien no falla al hablar es hombre perfecto, capaz de dominar todo su cuerpo. Piensen que a los caballos les ponemos el freno en el hocico para hacerlos obedecer y para dirigir así todo su cuerpo. Fíjense también en los barcos. Son muy grandes, los empujan vientos muy fuertes, y sin embargo, el piloto los dirige a su arbitrio por medio de un pequeñísimo timón. Pues lo mismo pasa con la lengua. Es un órgano muy pequeño y se cree capaz de grandes cosas. Bien saben ustedes, además, que un fuego insignificante incendia todo un bosque, pues la lengua es un fuego y encierra en sí todo un mundo de maldad. Es uno de nuestros órganos y sin embargo contamina al cuerpo entero, prendida por el infierno, incendia todo el curso de nuestra existencia. Por otra parte, toda clase de fieras y aves, de reptiles y animales marinos se pueden domar y han sido domados por el hombre, pero ningún hombre ha podido domar la lengua, que es una constante amenaza, cargada de veneno mortal. Con la lengua bendecimos al que es nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres creados a imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. Palabra de Dios. Santiago vuelve a tomar el tema de la lengua que ya lo ha puesto de manifiesto como un verdadero control de nuestro ser. No se pongan tantos ustedes a enseñar como maestros. Esa es la recomendación que da ahora. ¿Qué nos está diciendo a cada uno de nosotros? Cuidado con esa pretensión de pasar enseñándole a los demás cómo deben de vivir, cómo deben actuar. A mí muchas personas me preguntan siempre, padre, pero uno tiene que decir, mira, el consejo se da a quien lo pide. ¿Cuál es la condición para dar consejo, que es una de las obras de misericordia? Primero, para que sea obra de misericordia, tiene que ser un buen consejo. Es decir, tú tienes que estar absolutamente seguro de que lo que estás recomendando es la palabra de Dios. No es tu propia enseñanza, no es tu propia idea, no es tu propia opinión, no es tu propio criterio, sino el criterio de Dios. Si no es así, no será un buen consejo. Pero en segundo lugar, todavía más importante, diría yo, que me lo pidan. Que me lo pidan. El buen consejo se entrega a quien lo pide. Si no me han pedido consejo, entonces yo no tengo por qué estar dando consejos. Esto parece tan sencillo, parece tan obvio, pero en muchos no es así. Mira, esa atracción por ser maestro, por enseñar, produce un deleite. El enseñar produce un deleite en el corazón, y por eso podemos crear una personalidad completamente distinta a la hora de enseñar.
Resulta que yo soy un gran maestro y enseño y enseño y enseño, pero no practico lo que enseño. Y entonces, claro, siento el deleite de enseñar, siento el deleite de estarle hablando a la gente de las cosas que deben hacer, pero a la hora de la hora no soy capaz de poner en práctica lo que enseño. Y por eso justamente Santiago empieza diciendo, oiga, no se pongan tantos ustedes a pretender ser maestros, pues a los que enseñamos se nos juzgará con mayor severidad. Y esto es lo que tiene que tener claro el maestro, que al maestro se lo va a juzgar con mayor severidad. ¿Por qué se lo va a juzgar con mayor severidad? Justamente por lo que estoy diciendo. Porque no puede ser simplemente que saque las cosas de su boca, sino que tiene que vivirlas, tiene que practicarlas. Y claro, Santiago lo que reflexiona es, todos fallamos en muchas cosas, y quien no falla al hablar es hombre perfecto. Estamos continuamente llenos de fallas y lo sabemos. Sabemos que tenemos muchas fallas. Aquel que domina su modo de hablar, que domina lo que sale de su boca, bueno, ese está en verdadero camino de perfección. En verdadero camino de perfección. Es un hombre perfecto, capaz además de dominar todo su cuerpo. Fíjate bien, muchas personas a veces no saben por dónde empezar su lucha espiritual. Dicen, tengo tantas cosas que corregir. Apunta la lengua. Apunta la lengua en primer lugar. Apunta a controlar la lengua. Por ejemplo, una persona que habla mucho, controla la lengua. Calla un poco y escucha a los demás. Eso hará que tengas un gran dominio de ti mismo. Aquel, en cambio, que no habla mucho, que no le gusta compartir, que es huraño, bueno, domínate a ti mismo, domina tu ser y domínalo buscando hablar más. Buscando efectivamente transmitir más, querer más a través de nuestras palabras. Piensen que a los caballos les ponemos el freno en el hocico. ¿Para qué? Para hacerlos obedecer. Y lo que nos está diciendo Santiago es algo tan práctico y tan bello. Trátate a ti mismo, porque esto no es de hacerlo con otro. No, esto apunta a mi dominio personal. Yo. Ponte una brida, ponte efectivamente un freno en el hocico. ¿Para qué? Para que puedas entonces controlar todo tu cuerpo. Mira, en el camino, por ejemplo, de la pureza, claro, uno dice, es que tengo tantas tentaciones, tantos deseos. Bueno, empieza haciendo un esfuerzo por controlar el modo en que hablas. Un ejercicio precioso, por ejemplo, en la espiritualidad, en lo que se refiere a la forma de hablar, es proponerse no decir la palabra yo. No voy a decir la palabra yo. No la voy a pronunciar. Y claro, es una forma de estar muy consciente en todo momento y estar luchando. No voy a decir yo. El yoyeo que tenemos es impresionante. Tú escucha un poquito cómo hablamos y vas a ver que aparece tantas veces el yo. Entonces cuando uno dice, solo esa palabra la voy a quitar de mi léxico, la voy a quitar de mi vocabulario, la voy a quitar de mis conversaciones, bueno, ya va a ser un esfuerzo tremendo. Segundo, no voy a decir malas palabras. No voy a decir malas palabras, me voy a concentrar en no decir malas palabras. ¿Qué estoy haciendo con eso? Estoy dominando mi ser y al dominar mi ser, ¿qué es lo que logro? Bueno, que esa lucha por la pureza sea una lucha más sencilla. ¿Por qué? Porque le he puesto freno a mi hocico, de tal manera que estoy controlando todo el cuerpo. Fíjense en los barcos, que son impulsados por los vientos y son tan grandes, dice Santiago, y sin embargo son manejados con un pequeño timón. Una persona puede decir, pero si mi problema es mucho más grande, claro que sí. Domina la lengua y aprenderás cómo a través de la lengua se domina el cuerpo.
cómo a través de la lengua se domina el espíritu, cómo a través de la lengua que parece tan insignificante, tan poca cosa, pero por eso va a ir mucho más allá, a explicar, lo que sucede. Es un órgano muy pequeño, pero en cambio es capaz de grandes cosas. Un fuego insignificante incendia todo un bosque, pues la lengua es un fuego y encierra en sí todo un mundo de maldad. Parece una cosa pequeña, pero no es una cosa pequeña, y de hecho la lengua es una de esas manifestaciones más claras del ser humano y de lo que es el ser humano. ¿A qué me refiero? Justamente porque podemos hablar, somos seres humanos. Nos reconocemos como seres humanos, porque tenemos esa capacidad de pronunciar palabras, de hablar, y eso nos hace ser seres humanos. No somos animales. El animal no puede hablar, no puede expresar sus sentimientos, no puede expresar sus ideas, no puede expresar sus razonamientos porque no los tiene. Nosotros mostramos justamente con signos externos que tenemos esa capacidad racional porque hablamos. Fíjate cómo los ejercicios para adquirir vocabulario también van a ser importantísimos. ¿Por qué? Porque nos dan dominio para poder expresar mejor nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras percepciones, nuestros sentimientos, nuestros afectos. Cuando una persona tiene limitado su vocabulario, bueno, se animaliza y es incapaz de expresar la riqueza de su ser. Y al ser incapaz de expresar la riqueza de su ser, ¿qué sucede? Que esa riqueza disminuye. Va disminuyendo, se va perdiendo. Oye, ese es el gran problema que tenemos respecto al vocabulario. Hay personas que lo encuentran un tema absurdo. Ay, bueno, da lo mismo, porque uno con una palabra expresa muchas realidades. Sí, pero resulta que justamente el crecimiento del ser humano ha ido justamente haciendo que tengamos palabras para expresar realidades concretas. Y cuando una persona no tiene dominio de vocabulario, expresa justamente esa pobreza de dominio de uno mismo. Por eso qué precioso es cuando efectivamente un poeta es capaz de expresar con tanta riqueza lo que hay en la mente y en el corazón. Toda clase de fieras y aves y reptiles y animales marinos se pueden domar y han sido domados por el hombre, pero ningún hombre ha podido domar la lengua, que es una constante amenaza. Siempre vamos a tener a ese enemigo ahí latente, cargada de veneno mortal. ¿Y qué es lo que ocurre y por qué es tan importante controlar la lengua? Y nos dice Santiago, porque con la lengua bendices a Dios, a tu Señor. Pero resulta que también la usas para maldecir. Y esto, dice Santiago, no puede ser así. No puede ser que la misma lengua la utilices de una manera y de otra indistintamente. Tiene que haber algo más. Tiene que haber el deseo, efectivamente, de que mi lengua sea coherente. Si mi lengua sirve para bendecir a Dios, entonces mi lengua tiene que servir siempre para bendecir. Y ahí es donde conocemos la grandeza de la lengua. ¿Por qué? Porque efectivamente puede hacer mucho mal. Una palabra puede destruir a un ser humano. Pero una buena palabra, un buen consejo, una palabra amable, ¿cuánto puede levantar el corazón de los demás y mío, el mío también? Decirme las palabras justas, decirme las palabras necesarias, cuánto levanta mi corazón. En la lectura del Evangelio, continuando con esa lectura del Evangelio de San Marcos, leemos el capítulo 9, versículos 2 al 13. En aquel tiempo Jesús tomó aparte a Pedro,
a Santiago y a Juan. Subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad, no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron a Jesús: ¿por qué dicen los escribas que primero tienen que venir Elías? Él les contestó: si fuera cierto que Elías tiene que venir primero y tiene que poner todo en orden, entonces, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Por lo demás, yo les aseguro que Elías ha venido ya y lo trataron a su antojo como estaba escrito de él. Palabra del Señor. Tenemos que contextualizar el Evangelio que acabamos de leer, que es el Evangelio de la transfiguración del Señor, esa escena tan preciosa en el monte Tabor. Y entonces recordar, el Señor se ha dirigido a Cesarea de Filipo con sus discípulos y ahí les ha preguntado: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes? Tú eres el Mesías, ha respondido Pedro, es decir, el Salvador. No se lo digan a nadie. ¿Por qué? Porque la gente va a pensar que el Salvador es otra cosa. Y les ha comenzado a explicar quién es el Salvador. El Salvador es aquel que va a ser despreciado, va a morir y va a resucitar. A Pedro esto no le ha gustado, lo ha llevado aparte y ha tratado de disuadirlo de este pensamiento. Aléjate de mí, Satanás. Y después hemos leído cómo el Señor les dice: miren, aquí no se trata de querer imponer su opinión. El que quiere venir conmigo tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Esas 3 condiciones. Y seguirme. Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Y les ha dicho al final de esta reflexión: yo les aseguro que algunos de los que están aquí no llegarán al final de su vida sin ver la plenitud, como el reino de los cielos está ya presente en el mundo. Bueno, unos días después Jesús tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan y subió con ellos a ese monte Tabor, a un monte alto, y se transfiguró. ¿Qué significa transfigurar? Mostrar lo que estaba escondido. ¿Qué veían los discípulos cuando veían a Jesús? Veían a un hombre. Lo han visto hacer cosas sorprendentes, asombrosas, maravillosas, milagros patentes delante de sus ojos. Pero al final del día, ¿qué es lo que ven? Ven a un hombre. En esta transfiguración ven aquello que está escondido en Jesús. ¿Y qué es lo que está escondido en Jesús? Su divinidad. Jesús es verdadero Dios. Eso significa transfigurarse. Lo han visto resplandeciente con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Esa blancura que le pertenece a Dios. Algo completamente sobrenatural. Además, se les aparecieron Elías y Moisés. Elías, los profetas. Moisés, la ley. Se resume el Antiguo Testamento en esta conversación con Jesús. ¿Qué conversaron Elías y Moisés y Jesús? No lo sabemos. Esa es una conversación que queda entre ellos. Seguramente Jesús les anuncia cómo deben anunciar
aquellos que están esperando la salvación, aquellos que han muerto esperando la salvación, que falta poco para que se realice la obra de la salvación y efectivamente pueda llegar a ellos el Señor. Pedro le dice a Jesús: Maestro, qué a gusto estamos aquí, hagamos tres cosas, aquí quedémonos. Fíjate cómo se cumple lo que ha anunciado el Señor. Algunos de aquí verán cómo está presente el reino de los cielos. Y entonces ante esa visión del reino de los cielos, ante esa visión de plenitud, yo estoy delante de Dios. Pedro dice: ¿qué falta hace de nada más? Esto es todo. Quedémonos aquí, no necesitamos absolutamente nada más. Esto es todo lo que necesitábamos. No sabía lo que decía. Entonces se forma una nube que los cubrió con su sombra. Esa misma nube que el pueblo judío ha visto cuando está esa presencia de Dios y que acompañó en tantas ocasiones en el camino por el desierto al pueblo de Israel. Y se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado. Si este es mi Hijo, ¿quién está hablando? El Padre. Fíjate cómo se revela el Padre a través del Hijo. Este es mi Hijo amado. Escúchenlo. Este es mi Hijo al quien yo le entrego todo mi corazón. Este no es un hombre más. Este no es una criatura más. Cuando el Padre utiliza la expresión Hijo, lo que está diciendo es: este es de mi misma naturaleza. Por eso es que profesamos nuestra fe como lo hacemos. Jesús, ¿quién es? Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre. Escúchenlo. ¿Por qué? Porque escuchar a Jesús es escuchar la revelación de Dios, es escuchar al mismo Dios. No habrá, por tanto, palabras más altas, palabras más significativas, palabras más grandes que las que nos entrega Jesús. Escúchenlo. Y en ese momento miraron y ya no vieron a nadie sino a Jesús. Jesús les ordena cuando bajaban del monte que no lo conversaran con nadie. Y no lo contaron, pero sí se preguntan unos a otros por qué, porque el Señor les había dicho: no lo cuenten a nadie hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y ellos no entendían qué significaba eso de resucitar entre los muertos. Lo que sí le preguntan al Señor, porque se dan cuenta de que ha llegado el reino. ¿Por qué dicen los escribas que primero tenía que venir Elías? Esta era una profecía, que Elías volvería. Y el Señor les contesta: si primero tenía que venir Elías a poner en orden, ¿cómo es que está escrito que el Hijo del Hombre ha de padecer mucho y ser despreciado? Les vuelve a recordar a los discípulos lo que ya les había dicho. El camino del Mesías, el camino de la salvación, no es un camino de gloria en este mundo. Es un camino que pasa por el desprecio y por la muerte, por la humillación, para llegar a la gloria, de la resurrección. Pero la profecía de que Elías tenía que venir se ha cumplido, les dice Jesús. ¿Se ha cumplido en quién? En Juan el Bautista. Ese era el precursor. La profecía de que Elías volvería no significaba que Elías, aquel que ya no estaba, que había muerto, volvería a revivir, sino que habría uno tal y como él, capaz de producir ese anuncio salvador, ese anuncio para el precursor, esa preparación de penitencia al pueblo. Es verdaderamente preciosa esa escena de la transfiguración del Señor en el monte Tabor, y delante de ella, tú y yo tenemos que elevar nuestra oración y decir: Señor, que mi corazón desee contemplarte en tu divinidad, que el afán más grande de mi corazón sea ese,
¿De qué me sirve tener otros afanes en esa vida? Yo quiero verte a ti, quiero ver tu gloria y por eso te alabo, te bendigo con mi boca. Y en ese esfuerzo de alabarte también me esfuerzo por dominar mi lengua, de tal manera de controlarme, de dominarme y poder efectivamente caminar el camino que tú quieres para mí, para alcanzar la gloria eterna. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un feliz día.